Bueno, iniciamos ahora nuestro recorrido específicamente sobre los contenidos que refieren a medida. Para poder hacerlo, vamos a ir viendo algunas características generales en torno a este eje de trabajo. Entonces, en relación con la medida, lo primero que nosotros nos vamos a preguntar es lo siguiente. Decimos, a ver, la importancia que tiene la historicidad en el tratamiento de este tema dentro del nivel inicial. Nosotros decimos que así como todos los pueblos de la antigüedad necesitaron medir para comprender el entorno, también tuvieron que crear procedimientos que les permitieran determinar diferentes cantidades que van a estar vinculadas con la longitud, con el tiempo, con el peso, con la capacidad. De ese mismo modo, los niños también tienen que iniciarse con esas prácticas sociales donde la medida sea una herramienta de resolución para una gran variedad de situaciones que se van a presentar. Entonces, ¿qué interrogantes nos hacemos acá? Algunos interrogantes. ¿Por qué comenzar por conocer algunas unidades y procedimientos de medición utilizados por diferentes pueblos en la antigüedad? ¿Qué relación tienen con la adquisición de la noción de la medida y de las mediciones en el nivel inicial? Entonces, para responder a esto, vamos a hablar en lo que nosotros llamamos una clave histórica. Y decimos que al revisar la historia de la medida y de las mediciones y comparar esto con los momentos de exploración y resolución de las actividades que involucran a estos contenidos en el nivel inicial, nos vamos a encontrar con similitudes con el tipo de unidades y procedimientos que habitualmente se pueden observar en las salas de los jardines de infantes. Entonces, que nosotros como maestros podamos reconocer un poco esta cuestión va a resultar importante para decidir el tipo de prácticas que vamos a llevar adelante. Entonces decimos nosotros, bueno, a ver, ¿cuáles son los orígenes de algunas unidades? En principio, cabe agregar que en sus orígenes todas las civilizaciones utilizaron partes de su cuerpo como unidades de longitud. Acá hablamos de unidades de longitud porque fueron las primeras unidades que se concibieron. Más allá de que conocemos que hay otras magnitudes, ¿no? No solamente la longitud. Entonces, con las dimensiones corporales se establecieron los primeros patrones de medida que no solo variaron en cada cultura, sino también en cada pueblo según las regiones y las épocas. Entonces, fíjense que esas medidas que nosotros llamamos antropométricas están vinculadas por lo general con unidades que hasta el día de hoy se utilizan. El codo, el palmo, el pie, la pulgada, la yarda, lo que llamamos una braza, el paso, una cuarta, el dedo, es decir que muchas de esas cuestiones están vinculadas a lo que llamamos las medidas antropomórficas. Bien, a ver, ¿qué pasó al utilizar estas unidades? En principio decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con los intercambios y los personajes en la historia? Decimos, como necesitaron que los intercambios fueran más equitativos, intentaron realizar convenciones de unidades basadas en las medidas antropométricas de un personaje elegido de cada región para considerarlas como patrones de unidades. Por ejemplo, algunas unidades estaban concebidas en función de las distancias que existían entre la nariz y el extremo de la mano de los reyes. Ahora, ¿eso pudo, digamos, resolver la cuestión? No, porque volvían a aparecer los problemas en los intercambios. Decíamos que cada país y también cada región de un mismo país tenía su propio sistema de unidades. Por ejemplo, es el caso de lo que conocemos hoy como España, ¿no? En el caso de España, Castilla, los que llamamos hoy el País Vasco y demás, tenían diferentes, o sea, pertenecían a un mismo país, pero también cada región había adoptado su propio sistema de unidades. Entonces, adoptar ese propio sistema de unidades en cada región provocaba problemas entre las denominaciones y las equivalencias que evidentemente hacían prácticamente imposibles los intercambios comerciales, que son los primeros que van a dar pauta de la necesidad de establecer algunas cuestiones en común. Entonces, para ir cambiando entonces esos patrones de medida, para cambiar esos patrones de medida, decimos que después
Utilizaron objetos externos a los cuerpos para medir longitudes, varas, ramas, piedras, pero tampoco con esto pudieron determinar unidades y procedimientos que pudieron compartir con otras civilizaciones. Es decir, no resolvieron el problema de ese modo. Ahora bien, va a pasar tiempo, pasó mucho tiempo, hasta que pudo definirse lo que llamamos nosotros el sistema métrico decimal. Decimos que fue necesario que transcurrieran muchos años para que con varios acuerdos nacionales e internacionales se pudieran unificar los criterios. Entonces, respecto de lo que nosotros conocemos hoy, decimos que recién en 1791 en Francia, la Academia Nacional de Ciencias es esto, acuerda el uso de un sistema de medición unificado y convencional ajeno a las medidas antropométricas, ya que por entonces las actividades comerciales se fueron extendiendo y comenzaron a concretarse entre diferentes regiones. Pensemos que estamos hablando hacia lo que sería finales del siglo XVIII, donde toda la cuestión de la actividad comercial empieza a explotarse de manera exponencial. Entonces, a ver, las preguntas que nos hacemos acá. ¿Por qué sistema métrico y decimal? El sistema que manejamos hoy se denomina métrico porque su base es el metro y es decimal porque adopta las mismas reglas del sistema de numeración de base 10, donde cada unidad de orden superior es 10 veces mayor que la de orden inmediato inferior. Pensemos en relación con esto para que tengamos un parámetro. Como ustedes aprendieron en la escuela primaria, la unidad, la decena y la centena, nosotros decimos que tenemos una decena cuando tenemos 10 unidades, es decir, esa unidad es 10 veces mayor que la del orden inmediato inferior. Es 10 veces mayor que la unidad. Ahora, cuando yo tengo una centena es porque tengo 10 decenas. Ahora, lo mismo ocurre con las reglas para el sistema métrico. Nosotros decimos que tenemos, por ejemplo, en el caso de los centímetros, si nosotros tenemos, por ejemplo acá, para que tengamos esta validez, si yo digo, si tengo un metro es porque tengo 10 decímetros, 10 unidades, ¿sí? Es 10 unidades, o sea, el metro es 10 unidades mayor que la del orden inmediato inferior, que es el decímetro. Si yo digo, por ejemplo, que tengo un decímetro, es porque tenemos ¿cuántos centímetros? A ver, algunas soluciones a la vista. Los intercambios comerciales, sociales y científicos entre las civilizaciones fueron incrementándose en cantidad y variedad. Y las medidas, que acá tenemos que tener en cuenta qué son las medidas, decimos que las medidas son aproximaciones al valor real, debido a los diferentes tipos de errores que pueden producirse. Entonces, esas medidas tuvieron que acompañar los avances con valores determinados cada vez con mayor precisión. Los avances científicos permitieron que cada vez con mayor precisión se pudieran estimar las medidas, teniendo en cuenta que toda vez que medimos siempre cometemos errores, que vienen dados fundamentalmente por el instrumento que utilizamos para medir. Ahora, ¿qué es la metrología y qué es el CIMELA? Dos cuestiones importantes que tenemos que tener. Las cuestiones en relación a la precisión y a la importancia de la medida fueron dando origen a la metrología, que es la ciencia de la medición. La metrología es una rama de la física, ¿sí? En la Argentina funciona dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Dentro de ese instituto funciona el Instituto Nacional de Metrología. Ojo, metrología, no meteorología, metrología, cuya función principal es la de realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida. A partir de esos patrones nacionales de medida se calibran todas las balanzas que se producen. Por ejemplo, también se calibran todos los metros, las cintas métricas que se producen, todas son calibradas ahí. Entonces, los patrones nacionales nuestros responden a las unidades del sistema internacional. El sistema internacional de medidas se
identifica mediante esta sigla, la de SI. Y se encuentra vigente desde 1972 el Sistema Métrico Legal Argentino, el CIMELA, que es de uso obligatorio para comunicar sus unidades de medida. ¿Por qué existe un sistema métrico legal? Porque en realidad el uso de este sistema métrico permite, por ejemplo, actuar en términos jurídicos. Supongamos que tenemos un reclamo para hacer en términos de una parcela que está mal medida, entonces la ley tiene que ampararse en el tipo de sistema que se utiliza a nivel argentino. Ese es el CIMELA. Entonces, ¿qué indica el CIMELA? El CIMELA indica que, por ejemplo, para la longitud, la unidad que utilizamos en Argentina es el metro. Que, por ejemplo, para la capacidad, la unidad que usamos en Argentina es el litro. ¿Esto por qué? Porque ustedes, como bien saben, en otros países existen otros parámetros para medir. Por ejemplo, los pies siguen existiendo en Estados Unidos, la yarda sigue existiendo en Gran Bretaña, los galones siguen existiendo en Gran Bretaña y en España, que son diferentes parámetros para otras magnitudes. Acá, el sistema métrico legal argentino, que es el CIMELA, establece cuáles son las unidades de medida que utilizamos para las diferentes magnitudes. A ver, después de todo esto decimos, bueno, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿no? ¿Qué relación tiene el conocer algunas unidades y procedimientos de medición utilizados por diferentes pueblos en la antigüedad y la adquisición de la noción de la medida y de las mediciones en el nivel inicial? Y acá bien vale decir entonces que trabajar sobre la necesidad de una unidad de medida, utilizar unidades antropométricas, objetos de uso común, unidades no convencionales con múltiplos y submúltiplos de esa unidad. Por ejemplo, yo puedo utilizar como una unidad no convencional para la longitud, qué sé yo, supongamos los sorbetes. Entonces, múltiplos serían 3 sorbetes. Submúltiplos para abajo, es decir, un sorbete y medio. ¿Sí? Múltiplos y submúltiplos de esa unidad, discutir los problemas de comunicación que genera la inexistencia de que todo el grupo posea una unidad común. Es decir, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo si utilizamos sorbete, si otros utilizan, por ejemplo, palitos de helado? ¿Cuánto mide la longitud de una mesa así en esa forma? La inexistencia de una unidad común, genera obviamente los problemas de comunicación dentro del grupo clase. Entonces, todo ese recorrido que realizan los niños dentro del nivel inicial, adaptándose a poder establecer en común acuerdo una unidad para que todos puedan utilizarla como parámetro, fíjense que es exactamente lo mismo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Entonces, por eso dice que discutir los problemas de comunicación que genera la inexistencia de que el grupo posea una unidad común para llegar recién a las unidades legales y los submúltiplos de esas unidades. Ahí está la semejanza. Nosotros llegamos en algún momento del trabajo con la medida a hablar de las unidades legales y de los submúltiplos de esas unidades. ¿Lo hacemos en el nivel inicial? No, porque falta mucho más para el recorrido. Pero en esa primera aproximación que nosotros hacemos sobre el eje de medida con los alumnos del nivel inicial, fíjense que se reproduce, se vuelve a regenerar toda la misma historia en relación al desarrollo del concepto de medida a nivel de lo que la propia humanidad realizó al respecto. Y a ver, en este cuadro nos vamos a detener porque hay algunas cuestiones muy importantes acá que nos van a permitir establecer a nivel conceptual cómo es la evolución de la construcción de la noción de medida. En principio nosotros decimos que acá, fundamental, esta evolución no va a depender de la edad de los individuos. Quiere decir que hay individuos adultos que a lo mejor no han atravesado todo esto. Entonces, en principio decimos que se arranca por lo que llamamos una comparación perceptiva directa. Es decir, que entre dos objetos, o sea, se realiza entre dos objetos a partir de estimaciones sensoriales. Acá hay ausencia de instrumentos de medida. ¿Qué fases tiene esta comparación perceptiva directa? Dos fases. La primera fase es una estimación completamente directa. Compara de forma perceptiva, visual, táctil,
Por ejemplo, si le pedimos a los chicos en una sala de 3 construir una torre igual a la otra, acá dice que lo hace de forma sumaria y sincrética. ¿Qué significa ser sumaria? Que va agregando uno, arbitrariamente elige un bloque al lado de otro, y sincrética es, digamos, en forma desordenada, que elige un bloque grande, un bloque chico, la cuestión es que consiga la altura, pero no reforma la idea de una torre igual a la otra, ¿sí? El sincretismo tiene que ver con eso, con hacerlo de forma desordenada. La otra fase dentro de la comparación perceptiva directa son las estimaciones mucho más analíticas, es decir, utiliza los transportes visuales, manuales y corporales, pero también se basa en sus percepciones. O sea, por ejemplo, para determinar cuál de los dos trozos de papel que tiene en la mano es más grande, utilizas parte de su cuerpo. Lo trata de medir con los dedos, con las manos, con los pies y compararlos, sin tener presente que esa medición, ese transporte, ¿sí? Ese transporte manual o corporal también es perceptivo porque en realidad puede no estar respetando algo importante, es decir, para medir el largo apoya un dedo pero no tiene en consideración que no puede haber un espacio vacío entre ese dedo y el próximo que va a ubicar. La siguiente etapa en la evolución de la noción de medida es lo que llamamos el desplazamiento de objetos. Es decir, desplaza o el desplazamiento de uno de los dos términos de la comparación perceptiva directa o por la intervención de un término medio precedente de la medida común. Transporte manual. Aproxima los dos objetos para compararlos. Entonces, si tiene que determinar cuál de los dos trozos de papel que tiene es más largo, lo que hace es superponer los dos trozos de papel y compara. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de la superficie. Entonces, para comparar la superficie, es decir, cuál de los dos trozos de papel tiene, cuál es mayor en superficie, lo superpone. Cuando utiliza un intermediario, entonces el intermediario pueden ser partes de su cuerpo y o algún objeto simbólico independiente de su propio cuerpo, que es el que desplaza. Entonces, comienza primero la comparación de la superficie, por ejemplo, con las palmas. Pero después decide utilizar un trozo de cartulina para desplazarlo superponiéndolo sobre cada una de las superficies y compararlas. Esto es, por ejemplo, cuando pedimos saber cuál de las mesas es más grande en el jardín y que los chicos pueden utilizar los bloques. Entonces desplaza los bloques, superpone los bloques, por ejemplo, como el elemento intermediario. Y después, la tercera de las fases es lo que llamamos operatividad de la propiedad transitiva. Las comparaciones ya son indirectas acá y aplican razonamientos deductivos del tipo, si A es igual a B y B es igual a C, eso entonces indica que A es igual a C. B es el intermediario en la comparación. Entonces, la fase acá sería uso de un intermediario. Es más grande que el objeto que va a comparar. No evalúa cuál es el más conveniente para llegar a la medida adecuada. O sea, utiliza, por ejemplo, un trozo de cartulina para desplazarlo, superponiéndolo sobre cada una de las superficies y compararlas, pero por medio de la propiedad transitiva. Si A es más grande que B y B es más grande que C, entonces A es más grande que C. Lo importante acá es que el intermediario es más grande que el objeto que va a comparar. Ahora, la siguiente fase dentro de esta misma etapa es el uso de un intermediario pero más pequeño. Progresivamente se da cuenta que cuanto menor sea, más precisa será la medida. Aplica repetidamente, por ejemplo, un cuadrado sobre ambas superficies para determinar las medidas de cada una y luego compararlas. Por ejemplo, en esta, supongamos que considera esto, ¿sí? Considera esta forma y considerará esta otra forma que tenemos acá. Entonces, aplica un cuadrado repetidas veces para saber por cubrimiento, por ejemplo, que esta forma tiene mayor área que esta otra forma, porque al superponer acá el mismo cuadrado más pequeño, obtiene mayor precisión, pero compara. Entonces, claramente ahí aparece esta noción.
A ver, cosas importantes a tener en cuenta acá, es decir, cómo va eligiendo, qué tipo de unidades va eligiendo. Primero que nada tenemos lo que llamamos la unidad objetal. Siempre elige algo que está relacionado con el objeto a medir. Por ejemplo, si tiene que medir en primera instancia, si un lápiz es más largo que otro, elige otros lápices para tomar la medida. ¿Está? Es decir, siempre el intermediario está relacionado con el objeto que quiere medir. Progresivamente pasa a lo que llamamos después una unidad situacional. La elige, ¿sí?, en función del tamaño de los objetos que va a medir. Es decir, acá la elegía en función del objeto que va a medir. Y acá ya la elige en función del tamaño del objeto a medir. Después pasa a un estadio de elección de una unidad figural. Se eligen las unidades de acuerdo con el tamaño del objeto, pero se van seleccionando otras unidades intermedias. Es decir, por ejemplo, empieza de algún modo a percatarse de que puede elegir unidades intermedias, los submúltiplos. Puedo elegir toda la tira o puedo elegir también la mitad de la tira para poder cubrir lo que me falta, en el caso de que esté midiendo, por ejemplo, una longitud. Hasta que se llega al uso o al manejo de lo que llamamos la unidad propiamente dicha. Elijo la misma unidad para diferentes figuras y objetos de la misma magnitud. Ejemplo, para poder tomar o considerar cualquier longitud, hoy por hoy, nosotros como adultos elegimos, qué sé yo, el metro. Entonces con el metro vamos midiendo la dimensión de una ventana, de una puerta, ¿está? Esa es la elección de la unidad propiamente dicha. Entonces quiere decir que la evolución en cuanto a las unidades es, primeramente, una unidad objetal, siempre está relacionada con el objeto a medir. Una unidad situacional, la elijo en función del tamaño del objeto que voy a medir. Una unidad figural, que me voy dando cuenta que además puedo utilizar unidades intermedias, ¿está? Entonces empiezo a iniciarme en la construcción de un sistema de unidades. Estas son las etapas que se van a ir presentando dentro del nivel inicial. Supongamos que acá estamos en una sala de 3, todo esto va a ocurrir en una sala de 4, parte en la sala de 4 y sala de 5, hasta afianzarse finalmente en la escuela primaria, lo que llamamos una unidad propiamente dicha, que será el uso específico de las diferentes unidades para medir las distintas magnitudes. A ver, nos preguntamos acá, ¿alcanza con darles los materiales para que los manipulen libremente sin intervención del docente buscando que se apropien de la situación? Esto significa, por ejemplo, muchas de las actividades dicen, bueno, primera actividad se le dará las balanzas y más para que las exploren libremente. ¿Será tan así? ¿Será propiciante esto de un tipo de aprendizaje? Entonces, nos preguntamos, ¿no tienen que intervenir los docentes en ese momento de la clase? ¿Solo observan lo que hacen los alumnos para comprender que un objeto es más pesado que otro o que un recipiente tiene más o menos capacidad que otro? ¿Es así? Es decir, ¿la exploración de esos objetos es libre? ¿Tiene sentido eso? Entonces, acá vamos a buscar la respuesta, porque decimos, bueno, Piaget nos ofrece una respuesta a esto. Y para Piaget, un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo, sino a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. Esto quiere decir que la instancia de exploración por sí misma no hace que el otro se apropie de nada. Esto, o sea, la exploración tiene que ser una exploración orientada, guiada, con una finalidad, tiene que estar planificada, pensada en términos de que van a utilizar esto para resolver tal cosa, ¿está? No se parte nunca de una exploración libre, los chicos no se adaptan y esto tienen que aprender a justificarlo porque es ni más ni menos que Piaget quien nos está indicando que un objeto no puede ser jamás percibido o aprendido en sí mismo. No porque yo explore voy a saber usarlo. Ejemplo, es lo mismo que ustedes se inicien ahora, no sé, supongamos que no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre electricidad y nos ofrecen en la mesa un tester y dicen, bueno, exploralo. ¿Y qué podríamos explorar nosotros? ¿Puedo sacar algo? ¿Puedo aprender algo yo? ¿O necesito que alguien me enseñe a utilizarlo en una situación determinada? Si yo
tengo a alguien que me enseña a utilizarlo en una situación determinada, yo me apropio, obviamente, o aprendo de ese objeto a partir de lo que otro organizó como acciones. Organizó acciones para que yo utilice ese objeto. La exploración por sí sola, libre de una balanza, de un metro, de las cintas métricas, de, qué sé yo, supongamos, de vasos medidores, no tiene ningún tipo de finalidad, no hay finalidad didáctica. Y además piensen que tampoco hay una finalidad en términos pedagógicos, no hay aprendizaje alguno por explorar las cosas. Siempre recuerden este ejemplo que les acabo de dar. Es decir, yo explorando un tester sin saber nada de electricidad, ¿voy a aprender a usar el tester? No, evidentemente no. Si no hay un otro que me diga cómo se utiliza y para qué lo voy a utilizar y dónde va a ser posible que yo lo pueda usar para resolver qué tipo de problemas, no. O sea que ahí está la clave de la organización de las acciones, es decir, de la actividad planificada que el docente tiene para que esa exploración tenga un objetivo. Es decir, porque van a utilizar esos elementos para resolver tal cosa. Y acá tenemos esto que vendría siendo lo siguiente. Decimos, a ver, ¿cómo establecemos algunas cuestiones en términos de los procedimientos, ¿no? Hasta alcanzar la práctica social de la medición. Entonces, la percepción visual o comparación directa son los procedimientos más simples para familiarizarse con esas prácticas sociales de la medida, ¿no? Para las comparaciones directas, efectúan otras acciones a fin de poder establecer diferentes relaciones. Como es una percepción visual, yo digo, bueno, hay tantos como, más que, menos que, las acciones dependen de la magnitud en cuestión. Está más largo que, más chico que, pero solamente desde una percepción visual. No tengo idea por qué puedo asegurar por qué es más largo que, por qué es más chico que, por qué es tan largo como. De acá se pasa a una instancia de lo que nosotros llamamos una comparación indirecta. Para la comparación indirecta, nosotros requerimos de elementos intermedios que pueden ser convencionales o no convencionales. Fíjense que si estamos pensando en términos de la sala, esto sería el tipo de trabajo que van a realizar nuestros alumnos en términos de percepción visual o comparación directa en una sala de 3. Y recién nos aproximaríamos a comparaciones indirectas con el uso de intermedios, ¿no? Convencionales o no convencionales para hacia la sala de 4. O sea, hay diferentes formas de proponer situaciones para que los niños utilicen este tipo de comparaciones y dependerán de las consignas que se les den. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las consignas podrán indicar, usando estas huellas hay que saber si la salita está más cerca del kiosco que del baño, si nuestra salita está más cerca del kiosco que del baño. O, por ejemplo, sin decir que hay que utilizar, explicarles, bueno, a ver, usando algo de lo que tenemos acá, tenemos que poder saber si la salita nuestra está más cerca del baño que del kiosco. ¿Ven? La diferencia está en cómo nosotros hacemos referencia a qué tienen que utilizar y qué no. Y después, las comparaciones cualitativas que uno realizaba con las comparaciones directas tienden a transformarse mediante el uso de los números en comparaciones cuantitativas. Lo cualitativo, más que, menos que, cuando realizo comparación indirecta usando elementos convencionales o no convencionales, van a transformarse en comparaciones cuantitativas, porque yo voy a decir 3 pasos, 3 huellas, 5 manos, entonces pasé de lo cualitativo a lo cuantitativo. Ahora voy a poder asegurar por qué es más larga que, no solamente desde lo perceptivo. ¿Está? Entonces comienzan a aparecer los procedimientos de cuantificación, dando lugar al uso del conteo. Fíjense la vinculación que existe entre el conteo y la medida, y de las representaciones de cantidades para resolver el problema planteado. Es decir, necesito del conteo y de la representación de cantidades para que yo pase de efectuar comparaciones cualitativas, más que, menos que, más larga que, más chica que, a uso de unidades no convencionales y transformado mediante el conteo en una comparación cuantitativa. En conclusión,
¿qué conclusiones podemos llegar a encontrarnos acá? Arribamos a lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, iniciar a los alumnos en las prácticas sociales de la medida involucra reconocer que existe un largo proceso por el que deberán ir atravesando. Vimos, por ejemplo, en esta clase que hay diferentes etapas, ¿sí? O sea, en la evolución del concepto de medida, que tiene además diferentes fases, que no todas son atravesadas en un mismo momento, que las situaciones a las que se deberán enfrentar deberán respetar una debida evolución sin saltear etapas, que los alumnos en el nivel inicial abordarán sucesivas aproximaciones a este objeto del saber, es decir, al objeto del saber llamado medida, sin suponer que podrán agotar todos los aspectos que involucran el contenido en cuestión. Hay muchos aspectos que se inician como trabajo en el nivel inicial y que después continuarán complejizándose, profundizando cada vez más en el nivel primario. Y que es importante que se aborden estos problemas para propiciar nuevos problemas ligados al trabajo matemático en las salas. No es electivo, no es que nosotros podemos decir, bueno, no, no voy a dar el contenido de medida. ¿Qué es dar medida? ¿Dar longitud? No, no solamente dar longitud. Tenemos que hablar de peso, tenemos que hablar de capacidad, de tiempo, es decir, hay varias magnitudes a trabajar en el eje de medidas. Pero si yo no involucro a mis alumnos, evidentemente todas esas etapas que nosotros estuvimos viendo que debieran de cumplirse en el nivel inicial, no estarían cumplidas. Y entonces, con esto hemos terminado.